Mi padre en su cumpleaños dijo, siéntate junto al basurero, es donde te mereces estar, mientras toda la familia reía, así que le regalé un aviso de desalojo y le dije, cállate anciano, tienes 2 días para irte de mi casa. Soy Camilo, y todo comenzó con mi familia, o mejor dicho, con la forma en que ellos decidieron tratarme desde que tengo memoria. Mis padres, Ernesto y Rosa, siempre tuvieron una idea muy clara de lo que significa ser hombre. Para ellos, un hombre de verdad era alguien que se casaba joven, tenía hijos pronto y vivía una vida llena de mujeres, aventuras y una familia numerosa. Mis hermanos, Pablo y Leandro, encajaban perfectamente en ese molde. Yo, en cambio, nunca lo hice. Desde que era pequeño, supe que era diferente. No porque fuera raro o porque quisiera serlo, sino porque mis prioridades no eran las mismas que las de mi familia. Mientras Pablo y Leandro pasaban sus días persiguiendo chicas, cambiando de pareja cada pocos meses y teniendo hijos desde que eran casi adolescentes, yo me enfocaba en trabajar, en construir algo sólido para mi futuro. No es que no me gustaran las mujeres o que no quisiera una familia algún día, pero para mí, primero estaba asegurar mi estabilidad. Quería una casa propia, un negocio que funcionara, un futuro que no dependiera de nadie más. Pero para mis padres, eso no era suficiente. Para ellos, yo era un fracasado, un perdedor que no sabía cómo vivir la vida. Recuerdo los días en que era pequeño, cuando todavía había algo de calor en mi familia. Mi madre, Rosa, me abrazaba cuando llegaba del colegio con buenas notas. Mi padre, Ernesto, me llevaba a jugar fútbol los fines de semana y me decía que algún día sería un gran hombre. Esos recuerdos me mantuvieron atado a ellos durante mucho tiempo, incluso cuando las cosas cambiaron. Porque cambiaron, y mucho. Cuando crecí, empecé a notar cómo mi padre miraba a mis hermanos con orgullo, mientras que a mí me veía con desdén. «¿Cuándo vas a traer una novia a casa, Camilo?», me decía. «¿Cuándo vas a darnos nietos? Mira a Pablo, ya tiene 2 hijos, y Leandro, con 3. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Nada más que tus tontos trabajitos». Esas palabras se clavaban como cuchillos, pero yo intentaba ignorarlas. Pensaba que, si seguía esforzándome, si les demostraba que mi camino también valía la pena, algún día me aceptarían. Trabajé duro, ahorré cada peso, y con el tiempo logré cosas que nunca imaginé. Compré mi primera casa a los 25 años, luego una segunda, y después un par de propiedades más que alquilaba para tener ingresos extra. Mientras mis hermanos gastaban su dinero en fiestas y en mantener a sus hijos con trabajos inestables, yo construía mi futuro ladrillo por ladrillo. Pero para mis padres, eso no significaba nada. Para ellos, un hombre sin esposa ni hijos era un hombre incompleto. Intenté llevarme bien con ellos, de verdad lo hice. A pesar de sus comentarios hirientes, de las veces que me llamaban perdedor frente a mis hermanos o incluso frente a otros familiares, yo seguía buscando una forma de mantener la paz. Recordaba los días en que éramos una familia unida, cuando mi madre me preparaba mi comida favorita y mi padre me enseñaba a montar bicicleta. Esos recuerdos me hacían pensar que, tal vez, algún día podríamos volver a ser así. Pero estaba equivocado. Todo cambió un día que nunca olvidaré. Era un martes por la tarde, y mis padres me llamaron para pedirme que fuera a su casa. Cuando llegué, los vi sentados en el sofá, con los ojos rojos y las manos temblando. Mi madre apenas podía hablar, y mi padre, que siempre había sido un hombre orgulloso, parecía derrumbado. «Nos despidieron, Camilo», dijo mi madre entre sollozos. «Los dos. Dijeron que somos demasiado viejos para el trabajo. Ernesto tiene 57 años, yo 55. Nadie nos quiere contratar por nuestra edad». Verlos así me rompió el corazón. A pesar de todo lo que habían dicho de mí, a pesar de las burlas y el desprecio, eran mis padres. No podía dejarlos en la calle. Así que les ofrecí una solución. «Tengo una casa que no estoy usando», les dije. «Es una de las propiedades que compré. Pueden mudarse ahí, vivir sin preocupaciones. Yo me encargo de todo, la comida, los servicios, lo que necesiten». Sus rostros se iluminaron, y por primera vez en años, vi algo de gratitud en sus ojos. Mi padre me dio un abrazo torpe, y mi madre me dijo que siempre habían sabido que yo era un buen hijo. Ese momento me dio esperanza. Pensé que, tal vez, esto era lo que necesitábamos para volver a ser una familia.
Los primeros meses fueron buenos. Mis padres se instalaron en la casa, una propiedad bonita en un barrio tranquilo. Yo pagaba todo, la luz, el agua, el gas, incluso les dejaba dinero para que compraran comida o lo que necesitaran. Cada vez que los visitaba, intentaba hablar con ellos, compartir un café, recordar los viejos tiempos. Pero poco a poco, las cosas volvieron a ser como antes. O quizás peores. No sé en qué momento olvidaron que estaban viviendo en mi casa, que yo era quien los mantenía. Pero lo olvidaron. Las burlas volvieron, más crueles que nunca. Cada vez que iba a visitarlos, mi padre encontraba una forma de humillarme. ¿Todavía sin novia, Camilo? Cuando vas a ser hombre de verdad, decía mientras se reía con mi madre. Mis hermanos, Pablo y Leandro, no se quedaban atrás. Ellos también vivían de forma inestable, dependiendo de trabajos temporales y de las mujeres con las que estaban, pero para mis padres, ellos eran el ejemplo a seguir. Mira a tus hermanos, me decía mi padre. Ellos sí saben cómo vivir. Tú, en cambio, eres un fracaso. Todo el dinero del mundo no te hace hombre, esas palabras dolían, pero yo seguía intentando. Pensaba que, si seguía siendo paciente, si seguía ayudándolos, algún día entenderían. Pero me equivocaba. Las burlas no paraban, y cada vez eran más crueles. Mis hermanos se unían, y a veces incluso mis tíos y primos, que venían de visita, se reían de mí como si fuera el chiste de la familia. Camilo, el solterón, decían. Camilo, el que no sabe vivir. Yo apretaba los dientes y me decía a mí mismo que no valía la pena discutir. Pero dentro de mí, algo empezaba a romperse. El punto de quiebre llegó cuando se acercaba el cumpleaños de mi padre. Iba a cumplir 58 años, y mi madre planeó una gran fiesta en la casa que yo les había dado. Toda la familia estaría ahí, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos con sus hijos. Yo sabía que sería una oportunidad más para que me humillaran, pero también sabía que no podía seguir soportándolo. Había llegado el momento de poner un límite. No iba a permitir que me trataran como basura en mi propia casa. Hablé con un abogado amigo mío, alguien en quien confiaba. Le conté todo, cómo mis padres vivían de mí, cómo me humillaban, cómo mis hermanos se burlaban de mí a pesar de que yo era quien mantenía a la familia. Quiero sacarlos de la casa, le dije. No quiero seguir siendo su cajero. Él me explicó mis derechos y me ayudó a preparar un aviso de desalojo. Lo pusimos en un sobre bonito, como si fuera un regalo. La idea era simple: en el cumpleaños de mi padre, cuando todos estuvieran reunidos, le daría mi regalo. No solo iba a ser un desalojo, iba a ser un mensaje. Nadie, ni siquiera mi familia, iba a seguir humillándome. El día del cumpleaños de mi padre me desperté temprano, con el corazón latiendo fuerte, no de nervios, sino de una mezcla de rabia y determinación. Había pasado semanas planeando este momento, y aunque una parte de mí todavía sentía un nudo en el estómago por lo que estaba a punto de hacer, otra parte, más fuerte, me decía que era lo correcto. Ya no podía seguir viviendo bajo el peso de las burlas de mi familia. Ese día, el cumpleaños número 58 de Ernesto, iba a ser el día en que les mostraría a todos que no era el perdedor que creían. Me vestí con cuidado, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería sentirme seguro. Me puse una camisa blanca, unos jeans oscuros y mis zapatos favoritos, los que usaba cuando cerraba un trato importante. En mi maletín, guardé el sobre con el aviso de desalojo, envuelto en papel de regalo rojo con un lazo dorado. Era irónico, casi poético. El regalo que mi padre recibiría no era algo que pudiera colgar en la pared o presumir a sus amigos. Era una lección, una que llevaba años mereciéndose. Cuando llegué, la escena era exactamente como la había imaginado. La casa estaba llena de vida. El patio estaba decorado con globos y guirnaldas, y el olor a comida casera flotaba en el aire. Mi madre, Rosa, había preparado el plato favorito de mi padre, arroz con pollo, con ese toque especial que solo ella sabía darle. Había una mesa larga en el comedor, cubierta con un mantel blanco, y alrededor de ella estaban todos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis hermanos Pablo y Leandro con sus hijos correteando por ahí. La risa llenaba el lugar, y por un momento, casi me sentí parte de esa familia feliz. Pero sabía que era una ilusión. Para ellos, yo no era más que el blanco de sus bromas.
Entré con una sonrisa forzada, saludando a todos como si nada. Mi madre me dio un abrazo rápido, pero sus ojos apenas me miraron. Mi padre, en cambio, estaba en el centro de todo, como si fuera el rey de la casa. Estaba sentado en una silla al final de la mesa, con una cerveza en la mano, contando alguna historia exagerada sobre sus días de juventud. Todos lo escuchaban, riendo y aplaudiendo. Cuando me vio, su sonrisa se torció un poco, como si mi presencia le molestara. «Mira quién llegó», dijo con un tono burlón. «El solterón de la familia». «¿Qué traes, Camilo?» «Otra excusa para no tener novia». Las risas estallaron a su alrededor, y mis hermanos fueron los primeros en unirse, como siempre. Intenté ignorarlo, como había hecho tantas veces antes. Puse el regalo envuelto en la mesa junto a los otros, un montón de cajas con lazos y bolsas de colores. Nadie notó que mi paquete era diferente, y eso estaba bien. Quería que fuera una sorpresa. Me senté en una esquina, tratando de pasar desapercibido, pero mi padre no iba a dejarme en paz tan fácil. Mientras todos charlaban y comían los aperitivos que mi madre había preparado, él seguía lanzando comentarios. «Miren a Camilo, sentado ahí como si fuera invisible», dijo en un momento, alzando la voz para que todos lo oyeran. «Así es él, siempre escondiéndose. Ni hijos, ni mujer, ni nada. Solo sus casas y su dinero. ¿De qué te sirve todo eso si no tienes una familia, Las risas volvieron, más fuertes esta vez. Mis tíos asintieron, mis primos se rieron por lo bajo, y hasta mis abuelos, que normalmente eran más discretos, soltaron una risita. Pablo, mi hermano mayor, añadió su propio veneno: «Tal vez Camilo está esperando a la mujer perfecta, pero a este paso, va a terminar solo con sus propiedades». Leandro, siempre el más cruel, remató: «O tal vez ya se rindió. No todos tienen lo que se necesita para ser hombre de verdad». Mi madre no dijo nada, pero su silencio era igual de doloroso. Ella siempre apoyaba a mi padre, siempre estaba de su lado, incluso cuando sus palabras me cortaban como navajas. Apreté los puños debajo de la mesa, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Pero me contuve. Todavía no era el momento. Quería esperar hasta la hora de la comida, cuando todos estuvieran sentados, cuando mi padre estuviera en su punto más alto de arrogancia. Así que seguí sonriendo, asintiendo, fingiendo que sus palabras no me afectaban. Pero cada comentario, cada risa, era como una gota más en un vaso que ya estaba a punto de desbordarse. Llegó el momento de sentarnos a comer. La mesa estaba llena de platos humeantes, arroz con pollo, ensalada, plátanos fritos, y un pastel de cumpleaños en el centro con velas aún sin encender. Todos tomaron sus lugares, y yo me senté en una silla al lado de mi madre. Pero antes de que pudiera siquiera tocar mi plato, mi padre me miró con esa sonrisa cruel que había perfeccionado con los años. «Oye, Camilo», dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. «Tú no puedes sentarte ahí. Esa mesa es para los que valen la pena. Siéntate junto al basurero, es donde te mereces estar, fracasado». El silencio que siguió duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. Luego, las risas estallaron, más fuertes que nunca. Mis hermanos se doblaban de la risa, mis tíos aplaudían, y hasta los niños, que apenas entendían lo que pasaba, se reían porque los adultos lo hacían. Mi madre bajó la mirada, pero no dijo nada. Nadie dijo nada en mi defensa. Me miraron como si fuera un chiste, como si mi existencia fuera algo de lo que podían burlarse sin consecuencias. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Pero no me fui al basurero, como mi padre esperaba. En cambio, caminé hacia la mesa de los regalos y tomé el sobre envuelto en papel rojo. Todos me miraron, algunos todavía riendo, otros con curiosidad. Mi padre alzó una ceja, como si pensara que iba a hacer algo estúpido para complacerlo. Pero yo ya no estaba jugando su juego. «Cállate, anciano», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. El silencio fue instantáneo. Las risas se detuvieron, y todos me miraron como si hubiera cometido un delito. Mi padre abrió la boca para decir algo, pero no le di tiempo. Caminé hacia él, con el sobre en la mano, y lo puse frente a él. «Aquí tienes tu regalo», dije. «Ábrelo. Porque desde este momento,
Tienes 2 días para irte de mi casa. El aire en la habitación se volvió pesado. Mi padre frunció el ceño, confundido, y tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, rompiendo el papel con torpeza, y sacó el documento. Sus ojos recorrieron las palabras, y su rostro pasó de la confusión a la furia en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», gritó, levantándose de la silla. «¿Un aviso de desalojo? Tú, un desagradecido, ¿te atreves a echarme de mi casa?» «No es tu casa», respondí, manteniendo la calma aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y alivio. «Es mi casa. Yo la compré. Yo pago todo. Y estoy cansado de que tú, mi madre y mis hermanos me traten como basura. He soportado tus burlas durante años, Ernesto. Te di un lugar para vivir cuando no tenías nada, y en lugar de agradecerme, sigues humillándome». Se acabó. El silencio en la mesa era absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Mi madre finalmente levantó la mirada, con lágrimas en los ojos, pero no era tristeza lo que vi en ella. Era enojo. «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre?», dijo, su voz temblando. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «Todo lo que han hecho por mí», repetí, casi riendo de lo absurdo que sonaba. «Lo único que han hecho es burlarse de mí, decirme que soy un fracaso porque no vivo como ustedes quieren. Les di una casa, comida, todo lo que necesitan, y aún así no es suficiente. Siempre encuentran una forma de hacerme sentir menos. Pero eso se termina hoy». Mis hermanos se pusieron de pie, listos para defender a mi padre. Pablo, siempre el más impulsivo, dio un paso hacia mí. «Eres una basura, Camilo», dijo. «¿Echar a tus propios padres? ¿Quién te crees que eres?» Leandro lo respaldó: «Esto es bajo, incluso para ti. No tienes corazón». «No tengo corazón», repetí, mirándolos a los ojos. «Ustedes, que se han pasado la vida burlándose de mí mientras yo los mantengo, ¿me dicen que no tengo corazón?» «2 días. Tienen 2 días para irse, o vendré con la policía. No estoy jugando». Me di la vuelta y salí de la casa, dejando atrás un silencio que pesaba como plomo. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de mi madre, de mi padre, incluso de mis tíos, todos suplicando, gritando, insultándome. Bloqueé sus números uno por uno. No había vuelta atrás. Había tomado una decisión, y no iba a dejar que sus palabras me hicieran dudar. 2 días. Eso era todo lo que les quedaba. Los 2 días pasaron como un suspiro, pero al mismo tiempo se sintieron eternos. Cada hora que transcurría me acercaba más al momento en que tendría que enfrentarme a mis padres por última vez. El día del desalojo llegó, y junto con mi abogado fuimos a la casa donde estaban mis padres. Cuando llegamos, la calle estaba tranquila, pero mi corazón latía como si estuviera a punto de explotar. 2 patrullas de policía estaban estacionadas frente a la casa, y los oficiales nos esperaban con expresiones serias. Golpeamos la puerta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Podía escuchar movimiento dentro de la casa, pasos apresurados, murmullos. Sabía que estaban ahí, probablemente esperando que me arrepintiera en el último segundo. Pero no iba a ceder. El oficial golpeó más fuerte y gritó: «¡Abran la puerta! ¡Es la policía! Tienen 10 segundos, o entraremos por la fuerza». Silencio. Luego, el sonido de una cerradura. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba mi madre, Rosa, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. Detrás de ella, mi padre, Ernesto, estaba de pie, con los brazos cruzados y una mirada de puro desprecio. «Camilo, ¿cómo puedes hacernos esto?», dijo mi madre, su voz temblando. «Somos tus padres. Te dimos la vida. ¿Y así nos pagas?». No respondí. No quería caer en su juego. Miré al oficial y le hice una seña para que avanzara. «Tienen que salir ahora», dijo el oficial, con un tono que no dejaba espacio para discusiones. «Si no, los sacaremos nosotros». «Camilo, por favor», suplicó. «No tenemos a dónde ir. Somos viejos, nadie nos va a dar trabajo. ¿Qué vamos a hacer?». Por un momento, sentí una punzada en el pecho.
Eran mis padres, los mismos que alguna vez me habían abrazado, que me habían llevado al parque, que me habían enseñado a caminar. Pero entonces recordé todas las veces que me habían llamado fracasado, todas las risas, todas las humillaciones. Recordé el cumpleaños de mi padre, cuando me dijo que me sentara junto al basurero, mientras toda la familia se reía a mi costa. Esa punzada se convirtió en fuego. Vayan y duerman en un basurero, dije, mi voz fría como el hielo. Ahí es donde se merecen estar. Las palabras salieron solas, y aunque una parte de mí se sorprendió de lo duras que sonaron, otra parte sintió una liberación que no había sentido en años. Mi padre me miró, atónito, como si no pudiera creer que su fracasado hijo tuviera el valor de hablarle así. Mi madre dejó de llorar por un segundo, con la boca abierta, pero no dijo nada. Los oficiales no esperaron más. Entraron a la casa y comenzaron a indicarles que recogieran sus cosas. Mis padres intentaron resistirse, diciendo que necesitaban más tiempo, que no podían llevarse todo en un día. Pero los oficiales fueron firmes. Mis padres salieron de la casa, cada uno cargando un par de maletas. Mi madre seguía llorando, pero mi padre no me miró. Pasó junto a mí con la cabeza gacha, como si no pudiera soportar verme. Los oficiales los escoltaron hasta la calle, y ahí se quedaron, de pie, con sus maletas a su lado. No tenían auto, no tenían a dónde ir. Una parte de mí quiso preguntarles qué harían, pero me contuve. No era mi responsabilidad. No después de todo lo que habían hecho. Unos días después, me enteré por un primo lejano que mis padres habían terminado en un centro de refugiados. Nadie los había contratado por su edad, y sus ahorros, si es que tenían alguno, se habían agotado. Mis hermanos, como siempre, no podían ayudarlos, estaban demasiado ocupados con sus propias vidas desordenadas. Una parte de mí sintió lástima, pero no suficiente como para cambiar de opinión. Ellos habían elegido su camino, y yo el mío. Nunca volví a hablar con mis padres. No sé si algún día lo haré. Tal vez, en el fondo, todavía espero que un día entiendan el daño que me hicieron. Pero si ese día nunca llega, no importa. He aprendido a vivir sin su aprobación. He aprendido que no necesito sentarme junto al basurero para sentirme digno. Y eso, más que cualquier casa o cualquier cantidad de dinero, es mi mayor victoria. Suscríbete para más historias diarias.